Entonces, confirmando ya en la documentación de Java, tenemos, esta es la sintaxis. Primero va el componente al que está asociado, que es nulo en este caso, el mensaje, que es lo que le estamos mostrando al usuario, que es lo que queremos, en este caso, seleccione la operación a realizar. El título de la ventana, que es calculadora. Un entero para definir el tipo de mensaje, o sea, el icono asociado a la acción. Pues utilizamos una constante ya, en este caso era JOptionPane, la constante question message. El icono que queremos para la ventana, en este caso lo dejamos nulo para que quede por defecto. El objeto array, que contiene toda la lista de opciones, y el elemento de ese array que queremos mostrar por defecto. Eso es lo que se va a hacer. Entonces se va a crear una nueva clase. La nueva clase la voy a crear acá, dentro del mismo fichero de la otra, para que se den cuenta que en un mismo fichero pueden ir muchas clases, pero si dejan todas públicas sí van a tener un problema grave. Solamente puede ir una pública en un mismo fichero. Pero vamos a crear acá la nueva. Si quiero crear un nuevo fichero, creo un nuevo fichero, no hay problema. Entonces acá, public, class, ¿cómo dijimos que se iba a llamar? En el diseño dice calcumenú, pero va a heredar, la palabra mágica que hereda es extends. ¿Extends de quién? De calculadora. Ya, al haber hecho esto, calcumenú tiene absolutamente todo lo de calculadora. ¿Listo? Pero como una clase debe tener una estructura clara, ya definida, entonces dentro de una clase, ¿qué va? Atributos, constructores, métodos de clase, métodos de instancia y el main si se va a ejecutar, ¿cierto? Entonces, atributos dice que no tiene atributos adicionales. No tenemos por qué ponerle atributos entonces. Pero sí debe tener un constructor. Todas tienen constructor. ¿Cómo se llama el constructor de esta? Calcumenú. ¿Qué debe hacer este constructor? Inicializar todos los atributos de la clase. ¿Esta clase tiene atributos? Sí tiene atributos porque ya los heredó todos. Son de ella. Entonces debemos simplemente invocar a la superclase, el constructor de la superclase. ¿Para qué me voy a poner a inicializar en la subclase cuando ya la superclase los tiene? ¿Qué hago? Simplemente le digo super, abro, cierro, punto y coma. Y estoy en el constructor vacío de la clase calcumenú, estoy ejecutando, invocando al constructor vacío de la superclase. La primer línea que debe llevar es la invocación al constructor. Si no lo hacemos así, aplicamos eso que en la programación orientada a objetos se llama ocultamiento. Y es que ya el método de la superclase no lo tiene en cuenta él para nada. Y entonces entramos ¿a qué? A redefinirlo completico, a crearlo todo. ¿Listo? Entonces ahí estaríamos, acá estamos ¿qué haciendo? Estamos redefiniendo, pero ampliando lo que ya hacía lo otro. Si queremos hacerle algo más, si tuviéramos más atributos, debajo de este super irían los otros atributos, pero como no hay más atributos no va a llevar nada más. Entonces vamos a cerrar de una vez acá y vamos a dejarlo de una vez estructuradito como se está llevando el otro, porque como no ocupa casi espacio. Está buena la música. Calcumenú. Pero también existe la posibilidad de que vayamos a crear la calculadora de una vez con los datos, ¿sí o no? Si la otra lo tenía, acá también podría ir. ¿Qué es lo que necesitamos? Un char, OP, ¿qué más? Double. ¿Cómo se llamaba? B1. Le podemos crear otras o podemos crear las mismas, no hay ningún problema. B12. ¿Y qué es lo que pasa? Acá ya no aplica el this, porque se llaman iguales, ¿cierto? Pero no aplican el this porque no necesitamos hacerlo, porque la superclase ya tiene un constructor que toma esos valores, ¿cierto? Lo único que hacemos es invocar a la superclase y enviarle
OP, enviarle B1 y enviarle B2. ¿Hay un constructor en la superclase que tome un char y dos booleanos? Sí lo hay, miremoslo. Acá está, es este. Entonces lo que estamos haciendo es invocar a este y le estamos enviando los valores que nosotros recibamos. No, no tiene nada que ver. No, porque son variables locales, él las toma como locales, entonces no importa que no sean el mismo nombre. Allá se llama OP y acá se llama O. Pero como lo que le están enviando ahí son valores ya, entonces ahí no interesa. Y no tenemos que ponernos a hacer algo que ya está hecho, ¿cierto? La idea de heredar es que reutilizar al máximo todo lo que tiene la otra, no ponernos a hacer todo nuevamente. ¿Qué es lo único nuevo que tenemos que tener? El método que sea menú desplegable, menú display. ¿Listo? Ahorita hacemos los cambios acá para que no nos vaya a ejecutar todo esto, porque ya no tiene sentido hacer una captura. Ya no tendría sentido hacer captura acá. ¿Listo? Si está vacío. Incluso en este método, en últimas, este constructor vacío también coge e invoca a este. Podríamos desde la subclase invocar también a ese. O sea, podríamos hacer esto mismo. En vez de hacer esto lo vamos a dejar acá en comentarios. Esto es otra forma de hacerlo. Y esta es la forma, digamos que en este caso más óptima para hacer algo acá. Vamos a enviar un vacío, pero lo vamos a enviar con un char que no existe allá. ¿Listo? Pero es vacío. Puntico. ¿Y acá qué hacemos? 0.0 y acá 0.0. O por defecto le colocamos suma, algo que no nos vaya a alterar. Sumar dos ceros no pasa nada, siguen siendo ceros, ¿cierto? Ahí no nos está alterando en nada. Listo. Y ahora sí creemos nuestro método nuevo. Dijimos que era privado, que se llamaba menú des, así, y no tiene nada y no retorna nada, ¿cierto? Así está ya. Entonces este menos representa un private, el vacío void y listo. ¿Qué debe hacer él? ¿Qué fue lo que dijimos que iba a hacer? Menú. Entonces object opc es igual a ¿qué? Abrimos y dice 1. Sumar, 2. Restar. Listo, entonces tenemos esta forma. Esta es la forma larga, pero es correcta, ¿cierto? ¿Qué hacemos acá? Dan comentarios porque esa no la vamos a utilizar, es solamente para mostrarla. Entonces, a una variable de tipo string llamada cl le asignamos lo que se capture. Lo que se capture con el show input dialog, pero utilizando el listado de opciones que tenía el arreglo. Luego tomamos este cl, lo pasamos a un objeto byte y de ese objeto byte extraemos el tipo primitivo byte y se lo asignamos a opción. ¿Para qué? Para poder utilizar un switch, ¿cierto? O sencillamente creamos esa misma variable byte, que es de tipo primitivo llamada opción, y le asignamos también lo que se extrae en tipo primitivo de un objeto byte al que se le ha pasado una cadena. Todo esto entonces es lo que nosotros tomamos, que es la captura, de una vez le hacemos un cast, un forzado para string. ¿Listo? También lo podemos hacer. Y otra forma de hacer es utilizar todo eso directamente en el switch, pero ahí sí se vería como sobrecargado. Pero también se puede hacer, para no utilizar una variable adicional. Listo. ¿Qué hacemos en el switch ahora?
¿Qué hacemos ahora acá? Simplemente un switch para saber cuál fue la opción, ¿cierto? Un switch ¿de quién? De opción, donde se abre y se cierra, y es muy sencillo. En caso de que sea 1, es porque fue ¿quién? OP entonces debe ser igual a ¿qué? A suma, y simplemente break, ¿cierto? Y así con todas las opciones. Tomar el switch con las posiciones que le estamos dando, o sea, por el contenido, y no tomarlo con las posiciones que le da la regla. A ver, cuando nosotros capturamos, lo que se captura es esto. Se captura el texto completo de cada una de las posiciones del arreglo. Él presenta un listado desplegable con cada uno de estos textos. Lo capturamos y nos devuelve ese mismo texto, pero en tipo object, que por eso lo convertimos luego a tipo string. Y se lo asignamos a la variable string. ¿Qué va a tener esta variable? Por decir algo, se dijo que era la opción 3, que era multiplicar, se seleccionó la opción 3. Todo este texto queda almacenado acá en Cele, todo el texto en Cele. Luego a Cele simplemente obtenemos el byte que hay ahí, la parte numérica que tiene eso. ¿Cuál es la parte numérica? La primera, el primer dígito, no hay más. La primera posición es la parte numérica. En este caso sería el 3, exactamente. El 3 sería que quedaría almacenado acá. Y eso es lo que nosotros hacemos acá, el switch, para ver qué número quedó. 1, 2, 3 o 4, no hay más opciones. No utilizamos acá el default, ¿por qué? Porque no hay más opciones en el menú, no existe la posibilidad de que el usuario haya podido elegir ninguna otra opción diferente. Le estamos dando 4 y de esas 4 tiene que elegir una. ¿Listo? Entre comillas. Si el usuario le llega a dar cancelar, ahí sí vamos a tener un problema. Entonces, entre comillas, no existe la opción de que él elija ninguna otra cosa. ¿Listo? Eso se puede con una toma de decisión determinando si opción es igual a 0, entonces hágalo igual a 1, por decir algo, por defecto sumar. Y con eso nos evitamos el error. Ese es un error que hay que tener en cuenta ahí, que puede pasar. Pero como acá no estamos haciendo validaciones y no solamente aplicando algo sencillo. ¿Listo? Ahí está lo que él tenía que hacer. Ahora la cuestión es cómo hacemos para que se ejecute esto. Cuando se utilice el menú se ejecute la opción correcta. Entonces sencillamente vamos a invocar al método que hace eso. ¿Cuál es el método que hace eso? Ya no es capturar, ¿cuál es? El método que determina cuál es la opción correcta es el método calcular. Entonces le damos calcular y luego le damos resultado. Si no lo hacemos, acá no hacemos nada. Si no invocamos ese método no vamos a hacer nada. Nos tocaría invocarlo manualmente. Entonces sencillamente le decimos calcula o calcular. Calcular, punto y coma. ¿Y qué más? Resultado. Y resultado. Fíjense que son métodos que no existen dentro de esta clase aparentemente porque acá no están, pero los heredó de calculadora, son de él. Entonces los puedo utilizar porque son de él. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? De aquí a mañana yo voy a hacer mantenimiento al software y las operaciones básicas las modifico. Digamos que se me da por actualizar la forma en que se multiplica. Hago la modificación únicamente en calculadora y eso es lo único que distribuyo. No tengo que distribuir todo un paquete lleno de clases bien pesado en un DVD, sino que lo distribuyo por internet en un ficherito con un punto class y ya con eso actualizo el sistema. Es muy ventajoso hacer eso. Esa es la ventaja de la programación orientada a objetos. Ya se tiene implementada entonces la clase y lo único que se hizo fue agregar el main para poderla ejecutar. Y se ejecuta instanciando la clase. Dentro del constructor se le añadió que ejecutara el método menú display para que automáticamente ejecute el menú desplegable.